Las hojas doradas se arremolinaban como susurros de desaprobación, cuando Ayanna cruzó el umbral del gran salón. El viento otoñal de 1887 traía consigo el aroma de la tierra seca y la promesa de un invierno implacable, pero nada tan frío como las miradas que la siguieron mientras avanzaba entre los invitados del baile más exclusivo del territorio. Su vestido de algodón azul, sencillo como una plegaria matutina, contrastaba con los elaborados ropajes de seda que susurraban secretos de riqueza y abolengo. Pero Ayanna caminaba con la dignidad de quien conoce el valor de las montañas y la sabiduría de los ríos, herencia que ningún dinero podía comprar. Los murmullos se elevaron como el humo de las hogueras sagradas que su abuela había encendido en noches de luna llena. ¿Cómo se atreve una mestiza a presentarse aquí? Las palabras se deslizaban entre los invitados como serpientes entre las rocas, pero ella las escuchaba sin que su paso se alterara. 3 meses antes había llegado a esta próspera ciudad fronteriza con nada más que una carta de recomendación y la determinación férrea que corría por sus venas como sangre de guerrera. La familia Whitmore había necesitado una gobernanta para sus huéspedes especiales, y ella había necesitado un refugio donde reconstruir su vida después de que la sequía arrasara con todo lo que había conocido. El trabajo la había llevado a la mansión más imponente del territorio, donde descubrió que sus empleadores alojaban nada menos que al príncipe Heinrich von Oldenburg, quien había cruzado el océano en una misión diplomática que pocos entendían completamente. Esa primera noche en el salón, mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre los rostros curiosos, Ayanna sintió el peso de 2 mundos sobre sus hombros: el mundo de sus ancestros comanche, donde el valor se medía en actos de valentía y compasión, y este nuevo mundo, donde las apariencias dictaban el destino de las almas. El príncipe, un hombre de 30 años con ojos que parecían guardar secretos de tierras lejanas, la observaba desde el otro extremo del salón. No con desprecio como los demás, sino con una curiosidad genuina que la desconcertó. Cuando finalmente se acercó, su voz llevaba el acento refinado de las cortes europeas, pero sus palabras fueron inesperadamente sencillas. «¿Es usted la nueva gobernanta de la que tanto he escuchado hablar?» «Soy Ayanna», respondió ella, y, al pronunciar su nombre, sintió como si plantara semillas de su verdadera identidad en tierra extraña. No añadió disculpas por su presencia, ni explicaciones sobre su derecho a estar allí. El viento nocturno golpeaba las ventanas del salón mientras la música continuaba. Pero, para Ayanna, ese momento marcó el inicio de una transformación que aún no podía imaginar. En los meses que siguieron, descubriría que sus habilidades iban mucho más allá de cuidar niños y supervisar la servidumbre. Sus conocimientos del inglés, español, francés y alemán, adquiridos en la misión jesuita donde había crecido después de que sus padres fallecieran, se convertirían en puentes entre mundos que parecían destinados a permanecer separados para siempre. El invierno llegó como un espíritu implacable, envolviendo la ciudad en un manto de escarcha que transformaba cada aliento en pequeñas nubes de esperanza efímera. Pero con el frío, vino algo mucho más terrible: la fiebre, que se extendía de casa en casa como un fuego invisible, consumiendo la fortaleza de los habitantes. Ayanna observaba desde la ventana de la biblioteca cómo los copos de nieve se posaban sobre la tierra yerma, recordándole las palabras de su abuela: «El invierno prueba quién posee verdadera fuerza interior. Nieta mía». Las enseñanzas de «no comís» resonaban en su mente mientras preparaba las infusiones que había aprendido a elaborar entre las plantas silvestres de su infancia. La casa Whitmore se había convertido en un refugio sombrío, donde la enfermedad acechaba en cada rincón. Cuando la madre del príncipe Heinrich, la condesa Margarethy, cayó víctima de la fiebre, los médicos de la ciudad confesaron su impotencia ante el mal que consumía sus fuerzas. Fue entonces cuando Ayanna se presentó ante el príncipe con una humildad que no era sumisión, sino respeto por la gravedad del momento. «Su Alteza, mi abuela me enseñó el lenguaje de las plantas que crecen en esta tierra. Permítame intentar lo que la medicina occidental no ha logrado». Heinrich la miró con una mezcla de desesperación y escepticismo. Los ojos azules que había admirado en el baile ahora estaban empañados por la angustia de quien ve a un ser querido desvanecerse como humo en el viento. ¿Qué medicina tradicional puede hacer lo que los doctores formados en las mejores universidades no han conseguido?, preguntó. Pero su voz llevaba más súplica que duda. Ayanna salió hacia los campos nevados, donde las plantas medicinales dormían bajo la capa blanca, esperando manos sabias que supieran despertarla. Recolectó corteza de sauce, raíces de equinácea y hojas de menta silvestre ingredients.
su abuela había usado para combatir fiebres similares en las tiendas de su pueblo. De regreso en la mansión, transformó la cocina en un santuario de curación. El aroma de las hierbas hirviendo se elevaba como oraciones tangibles, llenando la casa con fragancias que hablaban de esperanza y sabiduría ancestral. Durante 3 días y 3 noches, Ayanna no se apartó del lecho de la condesa. Aplicaba compresas frías sobre la frente febril, hacía que bebiera pequeños sorbos de las infusiones, y susurraba en su oído canciones comanche, que su abuela había usado para llamar de vuelta a los espíritus errantes. El príncipe la observaba trabajar con una dedicación que trascendía el deber profesional. En los gestos cuidadosos de Ayanna, reconocía algo que la educación europea había perdido en la conexión profunda entre el sanador y la naturaleza. La comprensión de que curar era tanto arte como ciencia. La mañana del 4.º día, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas heladas, la condesa abrió los ojos y pronunció su primera palabra coherente, en Wasser, agua, en alemán. La noticia de la recuperación milagrosa se extendió por la ciudad más rápido que había lo hecho la propia enfermedad. Ayanna se encontró de pronto siendo visitada por familias desesperadas, que suplicaban por sus conocimientos para salvar a sus seres queridos. Heinrich la encontró una tarde preparando medicinas para la 5ª familia que había venido a buscar ayuda. ¿Por qué lo hace? Estas personas la miraban con desprecio hace apenas unos meses. Ayanna levantó la vista de sus hierbas, y en sus ojos oscuros brillaba una luz que procedía de profundidades que él apenas comenzaba a comprender. Porque el sufrimiento no conoce colores de piel ni apellidos, Su Alteza, y porque mi abuela me enseñó que la verdadera nobleza se mide por cuánto bien podemos hacer cuando nadie nos está obligando a hacerlo. La primavera despertó con la suavidad de una caricia materna, pintando los campos con tonos verdes, que prometían renovación y esperanza. Los durazneros florecían como estrellas terrestres, y el aire llevaba el perfume de posibilidades infinitas. Pero en el corazón de Ayanna, una tormenta silenciosa comenzaba a formarse. Durante los meses de invierno, algo indefinible había florecido entre ella y el príncipe Heinrich. No era la pasión arrebatada de los cuentos románticos, sino algo más profundo y sereno, un reconocimiento mutuo, un respeto que crecía como las raíces de los árboles centenarios, lento pero inquebrantable. Heinrich había comenzado a buscar su compañía no solo para asuntos relacionados con las traducciones o las negociaciones diplomáticas, sino por el simple placer de conversar con alguien que veía el mundo a través de ojos que habían conocido tanto la sabiduría antigua como el aprendizaje moderno. Caminaban juntos por los jardines que despertaban del letargo invernal, y él le hablaba de las tierras lejanas que había visitado, mientras ella compartía las leyendas de su pueblo, sobre las primeras flores que se atrevían a asomar entre la nieve. Mi abuela decía que las flores más valientes son las que florecen cuando el invierno aún no ha terminado completamente. Le contó una tarde mientras observaban los primeros brotes en los rosales. Arriesgan todo por la posibilidad de ver la luz. Heinrich la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Ayanna se acelerara como el vuelo de los colibríes. ¿Y usted, Ayanna, es de esas flores valientes? Antes de que pudiera responder, la voz cortante de la condesa Margaretti los interrumpió desde la terraza. Heinrich, mein Sohn, necesito hablar contigo inmediatamente. El rostro del príncipe se ensombreció como el cielo, antes de una tormenta de verano. Ayanna vio pasar una sombra de preocupación por sus ojos azules, y sintió un presentimiento que le heló la sangre, más que cualquier viento invernal. Esa noche, mientras organizaba la biblioteca, Ayanna no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación que se desarrollaba en el estudio contiguo. Las voces se elevaban y bajaban como mareas emocionales, pero ciertas palabras llegaban claramente a sus oídos. En compromiso, duquesa Odelhet, alianza política, deber hacia la corona. La realidad la golpeó con la fuerza de un rayo, cayendo sobre un árbol solitario. Heinrich estaba comprometido con una duquesa europea, un arreglo que consolidaría alianzas importantes para su reino. Todo lo que había sentido crecer entre ellos era una ilusión, un espejismo, en el desierto de su soledad. Cuando Heinrich apareció en la biblioteca horas más tarde, su rostro estaba pálido como la luna nueva. Se quedó en el umbral, como si fuera un forastero en su propia casa. Ayanna, comenzó con una voz que temblaba como hojas en la tormenta. Hay cosas que debo contarle, cosas que debería haber mencionado antes. Pero, Su Alteza no me debe ninguna explicación, lo interrumpió ella, manteniendo los ojos fijos en los libros que ordenaba.
aunque las letras se difuminaban ante sus lágrimas contenidas. Soy, simplemente, la gobernanta. Sus asuntos personales no son de mi incumbencia. No diga eso. Heinrich se acercó un paso, pero se detuvo como si una barrera invisible lo contuviera. Usted sabe muy bien que se ha convertido en mucho más que eso. Para mí, lo que siento por ustedes, que es Su Alteza. Ayanna finalmente lo miró directamente, y en sus ojos él vio el dolor que sus palabras no expresaban. ¿Qué puede sentir un príncipe por una mujer como yo? Diversión. ¿Curiosidad por lo exótico? Respeto, respondió él con una firmeza que la sorprendió en admiración. Y algo que crece cada día como las plantas que usted cuida con tanta dedicación. El silencio se extendió entre ellos como un puente que ninguno se atrevía a cruzar. Finalmente, Ayanna cerró el libro que había estado fingiendo leer, y se dirigió hacia la puerta. La primavera es hermosa, Su Alteza, dijo sin voltear a verlo, pero también nos recuerda que algunas flores están destinadas a crecer en jardines diferentes. El sol de verano caía implacable sobre la tierra como la mirada escrutadora del destino, transformando cada día en un horno donde se forjaban verdades que habían permanecido ocultas durante años. Ayanna había encontrado refugio en la rutina, enterrando sus sentimientos en el cuidado meticuloso de sus tareas, como si el trabajo pudiera construir muros lo suficientemente altos para mantener a raya el dolor. Heinrich había partido hacia la capital territorial para atender asuntos diplomáticos, llevándose consigo la tensión que había llenado la mansión como humo espeso. En su ausencia, Ayanna había recuperado algo de la tranquilidad que había perdido, aunque los ecos de sus conversaciones aún resonaban en cada rincón de la casa. Fue durante una de esas tardes sofocantes cuando el señor Whitmore la llamó a su estudio con una expresión grave que presagiaba noticias importantes. Sobre su escritorio de caoba descansaba un cofre de madera tallada que Ayanna no había visto nunca, junto a varios documentos amarillentos por el tiempo. Señorita Ayanna, comenzó el hombre con una voz que llevaba el peso de revelaciones largamente pospuestas. Durante meses, he estado investigando ciertos registros legales relacionados con las tierras de esta región. Lo que he descubierto cambiará su vida para siempre. Los documentos contaban una historia que se remontaba 30 años atrás, cuando su abuelo paterno James Morrison había llegado al territorio como comerciante próspero. Lejos de ser el aventurero sin recursos que ella había imaginado, Morrison había adquirido extensas propiedades a lo largo del río, estableciendo un imperio comercial que se extendía desde las montañas hasta los valles fértiles. Su match con su abuela comanche no había sido solo un romance personal, sino una alianza estratégica que le había dado acceso a rutas comerciales y conocimientos del territorio, que los colonos europeos tardaron décadas en comprender. Cuando su abuelo murió, continuó Whitmore, desenrollando un mapa detallado, las tierras quedaron en fideicomiso para sus descendientes directos. Su padre, al morir tan joven, nunca pudo reclamar la herencia, pero usted, como su única descendiente, viva, tiene derecho legal a todo esto. Ayanna contempló el mapa como si fuera un espejismo. Las propiedades se extendían por millas, incluyendo tierras de pastoreo, bosques vírgenes, y, más importante aún, derechos sobre minerales y recursos hídricos, que habían adquirido un valor inmenso con el crecimiento de la región. ¿Por qué no sabía nada de esto?, preguntó. Su voz apenas un susurro que competía con el zumbido de los insectos veraniegos en las ventanas. Su abuela lo mantuvo en secreto, explicó Whitmore, con gentileza. Después de la muerte de su hijo, temía que conocer esta herencia pudiera hacer de usted un objetivo para aquellos que buscarían aprovecharse de una joven sola en el mundo. Fue solo en su lecho de muerte que reveló la ubicación de estos documentos al sacerdote de la misión, quien finalmente me los entregó. La transformación fue instantánea pero silenciosa. En cuestión de minutos, Ayanna había pasado de ser una gobernanta sin recursos a convertirse en una de las propietarias más ricas del territorio. Pero más que la riqueza material, lo que la conmovió profundamente fue la comprensión de que pertenecía a esta tierra de una manera que iba mucho más allá del simple nacimiento. Esa noche, caminó sola hasta los límites de la propiedad Whitmore, donde podía ver a lo lejos las tierras que ahora le pertenecían. La luna llena iluminaba el paisaje como un faro ancestral, y sintió la presencia de sus antepasados susurrando en el viento nocturno. Abuela, murmuró hacia las estrellas, entiendo ahora por qué me enseñaste que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en raíces. Cuando Heinrich regresó de la capital una semana después, la encontró en el jardín supervisando la siembra de un nuevo huerto medicinal. Había algo diferente en su postura, una dignidad que siempre había estado presente, pero que ahora brillaba
como oro pulido bajo el sol. Ayanna la saludó con la formalidad que habían adoptado desde aquella conversación dolorosa en la biblioteca. Espero que todo haya transcurrido bien en mi ausencia. Ella se incorporó lentamente, limpiándose las manos en su delantal, y lo miró directamente a los ojos. Su Alteza, hay ciertas cosas que han cambiado durante su viaje. Creo que es importante que las conozca. Por primera vez desde que la conocía, Heinrich vio en los ojos de Ayanna no la vulnerabilidad de quien depende de otros, sino la fortaleza serena de quien conoce su propio valor y su lugar en el mundo. El final del verano llegó como una despedida dolorosa, con días que se acortaban demasiado rápido, y noches que traían el presagio de decisiones irrevocables. La temperatura seguía siendo sofocante, pero había algo en el aire que hablaba de cambios inminentes, como el silencio tenso que precede a las tormentas más devastadoras. Heinrich había recibido la noticia de la herencia de Ayanna, con una mezcla de admiración y algo que ella no supo identificar completamente, quizás alivio. Tal vez una esperanza renovada que no se atrevía a expresar en palabras. Oh, tantas cosas le había dicho esa noche mientras contemplaban el atardecer desde la terraza. Su dignidad natural, la forma en que habla de esta tierra, no era solo amor por un lugar, sino el reconocimiento instintivo de quien está en casa. Pero la tranquilidad aparente se vio shattered 3 días después, cuando una elegante carroza se detuvo frente a la mansión Whitmore. De ella descendió un hombre que Ayanna reconoció inmediatamente por las descripciones de Heinrich, el conde von Aldenberg, padre del príncipe, acompañado por 2 asesores que llevaban el aire impecable y frío de las cortes europeas. La reunión tuvo lugar en el salón principal, pero Ayanna pudo sentir la tensión que emanaba del encuentro, como calor de un incendio lejano. Las voces se alzaron y bajaron durante horas, hasta que finalmente Heinrich apareció en la biblioteca, donde ella esperaba, con el rostro pálido y los puños cerrados. Mi padre quiere hablar con usted, anunció con una voz que temblaba de ira contenida. Ayanna, sea cual sea su propuesta, recuerde que usted no le debe nada a nadie. El conde von Aldenberg era un hombre imponente, cuya presencia llenaba el espacio, como una tormenta de invierno. Sus ojos grises evaluaron a Ayanna con la frialdad de quien está acostumbrado a que todo tenga un precio negociable. Señorita Morrison, comenzó, usando deliberadamente el apellido de su abuelo paterno. Seré directo, porque respeto la inteligencia que mi hijo ha descrito en usted. La situación que se ha desarrollado aquí es problemática para nuestra familia. Ayanna permaneció silenciosa, manteniéndose erguida como los cedros que había aprendido a admirar en las montañas de su infancia. Hemos venido a ofrecerle una solución que beneficiará a todos los involucrados, continuó el conde, haciendo una seña a uno de sus asesores, quien abrió un maletín de cuero. $50,000 en oro, más un pasaje a cualquier destino. Que elijan París, Londres, incluso de regreso a las reservas si lo prefiere. La suma era asombrosa, suficiente para vivir cómodamente durante varias vidas. Pero Ayanna escuchó la propuesta, como si las palabras llegaran desde muy lejos, amortiguadas por el rugido de su propia sangre en los oídos. A cambio, la voz del conde se volvió más firme. Usted desaparecería de la vida de mi hijo permanentemente, sin contacto, sin cartas, sin la posibilidad de que este malentendido continúe complicando sus obligaciones dinásticas. El silencio se extendió en la habitación como niebla espesa. Ayanna podía sentir los ojos de los 3 hombres sobre ella, evaluando, calculando, esperando que el peso del dinero fuera suficiente para comprar su ausencia. Finalmente, se acercó al maletín y contempló el oro que brillaba como promesas falsas, bajo la luz de las lámparas. Cuando habló, su voz llevaba la serenidad de quien ha encontrado su verdadero poder. Conde von Aldenberg, comenzó, cerrando suavemente el maletín. Aprecio que haya viajado tan lejos para hacer esta oferta. Pero hay algunas cosas que todo el oro del mundo no puede comprar. ¿Cómo qué?, preguntó el conde, genuinamente sorprendido por el rechazo. La dignidad de saber quién soy, la paz de estar donde pertenezco, y la tranquilidad de vivir sin haber traicionado mi propio corazón por conveniencia ajena. Ayanna se dirigió hacia la ventana y contempló las tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Tierras que ahora sabía que le pertenecían por derecho de sangre y herencia. Mi abuelo construyó un legado en esta tierra sin pedir permiso a nadie, continuó sin voltear. Mi abuela enseñó a sus hijos a caminar con orgullo, sin importar las miradas ajenas. No seré yo quien deshonre esa memoria huyendo como una ladrona. En la noche, ¿comprende lo que está rechazando? La voz del conde había perdido su tono condescendiente, reemplazado por algo parecido al respeto reacio. Perfectamente,
respondió Ayana, finalmente volteando para enfrentarlo. Estoy rechazando el precio que ustedes ponen a mi ausencia. Pero más importante aún, estoy rechazando el precio que ustedes ponen a mi presencia. Su hijo tendrá que elegir entre su deber y sus sentimientos. Esa es una decisión que solo él puede tomar, pero no se la facilitaré desapareciendo como si nunca hubiera existido. El otoño regresó como un círculo que se completa, pintando el mundo con los mismos colores dorados que habían testificado la llegada de Ayana un año atrás. Pero, esta vez, las hojas que danzaban en el viento, llevaban consigo promesas, en lugar de amenazas, esperanzas, en lugar de incertidumbres. El festival de la cosecha había transformado la ciudad en un tapiz viviente donde se entretejían las tradiciones de todos los pueblos que habían hecho de este territorio su hogar. Puestos de comida mexicana se alternaban con stands de cervezas, Alamán, mientras músicos irlandeses compartían tarima con danzantes comanche que habían viajado desde las tierras del norte. Ayana caminaba entre la multitud, llevando un vestido que había pertenecido a su abuela, seda azul turquesa, bordada con hilos de plata, que contaban historias de águilas y tormentas. Por primera vez desde su llegada, no había miradas de desprecio, siguiendo sus pasos, sino gestos de respeto de aquellos a quienes había curado durante el invierno. Heinrich la encontró junto al puesto de hierbas medicinales, donde explicaba a una joven madre las propiedades curativas de la manzanilla. Cuando sus ojos se encontraron, él vio en ella a la mujer que había conocido el año anterior, pero transformada por la seguridad que nace de conocer el propio valor. Ayana, dijo acercándose con una determinación que ella no había visto en él desde hacía meses. Hay algo que necesito decirle, antes de que este día termine. Pero antes de que pudiera continuar, la multitud comenzó a congregarse alrededor del escenario principal, donde el alcalde había anunciado que el príncipe Heinrich haría un discurso importante sobre las relaciones diplomáticas con Europa. Heinrich subió al escenario con paso firme, pero en lugar de dirigirse inmediatamente al micrófono, se quedó de pie observando a la multitud. Sus ojos encontraron los de Ayana entre cientos de rostros, y en ese momento ella vio algo que la sorprendió a la misma determinación inquebrantable que había aprendido a reconocer en su propia mirada. Ciudadanos de este gran territorio, comenzó Heinrich con una voz que se alzó clara sobre el murmullo de la multitud. He venido como representante de mi reino, pero durante este año he descubierto algo mucho más valioso que cualquier tratado diplomático. Las palabras flotaron en el aire otoñal, como semillas llevadas por el viento, y Ayana sintió que su corazón comenzaba a latir con un ritmo que no había experimentado nunca. He descubierto que la verdadera nobleza no reside en los títulos heredados, sino en las acciones que elegimos cada día. Y he conocido a alguien que me ha enseñado lo que significa caminar con dignidad, sin importar las opiniones ajenas. Un silencio expectante se extendió sobre la multitud como una manta, invisible. Heinrich descendió del escenario y comenzó a caminar directamente hacia donde estaba Ayana, abriéndose paso entre la gente que se apartaba para dejarle pasar. Pero antes de continuar, dijo alzando la voz para que todos pudieran escuchar: debo confesar algo que mi familia ha mantenido en secreto durante generaciones. Mi bisabuela materna no era la noble austriaca que aparece en los registros oficiales. Era una mujer semi del norte de Escandinavia, cuya sangre indígena fue ocultada para mantener la pureza del linaje real. La revelación cayó sobre la multitud como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de susurros y murmullos. Pero Heinrich continuó caminando hacia Ayana, sin apartar la mirada de sus ojos. Durante meses he luchado entre el deber que se me impuso y la verdad de mi corazón, continuó, deteniéndose a apenas unos pasos de ella. Pero hoy comprendo que mi mayor deber es hacia la honestidad, hacia la justicia y hacia el amor, que trasciende las barreras artificiales que los hombres construyen entre ellos. Entonces, ante los ojos asombrados de cientos de testigos, el príncipe Heinrich von Audenburg se arrodilló sobre la tierra que había conocido tanto las lágrimas como la sangre de generaciones de pioneros. Ayana Morrison dijo con una voz que temblaba de emoción, pero no de duda: me haría el honor de convertirse en mi esposa, no porque sea conveniente para los reinos, sino porque juntos podremos construir algo más fuerte que cualquier alianza política, una unión basada en el respeto mutuo, el amor verdadero y la determinación de crear un futuro donde nadie tenga que esconder quién es realmente. El mundo pareció detenerse. Los vendedores suspendieron sus pregones, los músicos callaron sus instrumentos, y hasta el viento otoñal pareció contener el aliento esperando la respuesta. Ayana miró a Heinrich arrodillado ante ella,
con su dignidad real transformada en algo mucho más precioso, en la vulnerabilidad del amor verdadero. Luego elevó la vista hacia la multitud que los observaba, viendo rostros de todas las etnias que habían convergido en este territorio, unidos por la esperanza de un futuro mejor. Heinrich, dijo finalmente, extendiendo su mano para ayudarlo a ponerse de pie. Mi respuesta es sí, no porque usted sea un príncipe, sino porque es un hombre que ha tenido el valor de elegir el amor por encima del miedo. El rugido de aprobación que se alzó de la multitud se mezcló con el viento otoñal, llevando la noticia hacia las montañas y los valles, donde las generaciones futuras recordarían este momento como el día en que dos mundos se unieron para crear algo completamente nuevo. Los días que siguieron al festival se sucedieron como páginas de un cuento que finalmente encontraba su final feliz. Heinrich renunció formalmente a sus derechos dinásticos, eligiendo permanecer en el territorio como embajador independiente, libre para construir su vida según sus propios valores. La investigación geológica que Jana había autorizado en sus tierras reveló depósitos de plata y cobre que transformarían la región en uno de los centros mineros más prósperos del oeste. Pero más importante que la riqueza material fue la sabiduría con la que ella administró estos recursos, estableciendo que una porción significativa de las ganancias se destinara a programas educativos para todas las comunidades étnicas del territorio. Su boda, celebrada en la primavera siguiente, bajo un cielo que parecía bendecir la unión con nubes que dibujaban formas de esperanza, se convirtió en símbolo de reconciliación entre mundos que habían estado separados durante demasiado tiempo. Ayana eligió un nuevo nombre para su nueva vida, Alena Esperanza von Moressan-Oldenburg, honrando tanto su herencia paterna como su nueva identidad, pero manteniendo siempre el nombre con el que su abuela la había conocido en la intimidad. Jesuk. La pareja estableció su hogar en la mansión que Heinrich mandó construir en las tierras heredadas, diseñada para combinar la elegancia europea con la funcionalidad y respeto por la naturaleza que caracterizaba la arquitectura indígena. Los jardines medicinales de Helena se convirtieron en un centro de aprendizaje donde curanderos tradicionales trabajaban junto a médicos formados en universidades, creando una síntesis de conocimientos que salvó innumerables vidas. Heinrich fundó una escuela que fue la primera en el territorio en ofrecer educación trilingüe en inglés, español y algunas lenguas indígenas locales, mientras Helena estableció un hospital donde los tratamientos tradicionales complementaban la medicina moderna. 30 años después, la nieta de Helena, también llamada Ayana, en honor a su bisabuela, se alzaba en el mismo escenario donde su abuela había recibido aquella propuesta de matrimonio que cambió el destino de tantas vidas. Pero esta vez, el escenario estaba en la universidad que llevaba el nombre de Helena Esperanza, y la ocasión era la ceremonia de graduación de la primera clase de médicos formados en el programa de medicina intercultural. Mi abuela solía decir, comenzó la joven Ayana, ante una audiencia que reflejaba la diversidad hermosa que había florecido en el territorio, que las raíces más profundas producen los árboles más fuertes, y que la sabiduría verdadera nace cuando diferentes tipos de conocimiento se encuentran y se respetan mutuamente. Entre el público, ancianos que habían conocido personalmente a Helena asentían con lágrimas en los ojos, recordando a la joven gobernanta que había llegado, con un vestido sencillo, y había transformado no solo su propio destino, sino el de toda una región. Ella nos enseñó que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se construye día a día a través de nuestras acciones, que el amor verdadero no conoce barreras de raza, clase o tradición, y que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir entre perpetuar las divisiones del pasado o construir puentes hacia un futuro donde todos puedan caminar con dignidad. En la primera fila, un hombre mayor con cabellos plateados y ojos azules que aún brillaban con inteligencia, escuchaba con la sonrisa orgullosa de quien había vivido para ver cumplirse los sueños más hermosos. Heinrich, ahora abuelo, sostenía la mano de una mujer cuyo rostro llevaba las líneas de una vida plena de propósito y amor. El legado de Helena Esperanza, continuó su nieta, no está en las riquezas que acumuló, ni en los títulos que recibió, sino en la prueba viviente de que cuando tenemos el valor de ser verdaderamente nosotros mismos, podemos transformar el mundo que nos rodea. Cuando la ceremonia terminó, 3 generaciones de la familia se reunieron bajo el mismo roble que Helena había plantado en su primer año de matrimonio. El árbol ahora se alzaba magnífico, sus ramas extendidas como brazos que abrazaran el cielo, sus raíces profundas
alimentándose de la tierra que había conocido tanto luchas como triunfos. La brisa vespertina llevaba el aroma de las flores que Elena había sembrado décadas atrás. Y por un momento, todos sintieron su presencia como una bendición que persistía más allá del tiempo. Abuela, susurró la joven Ayana al viento. Tu semilla se ha convertido en un bosque, y en algún lugar entre las hojas que susurraban secretos ancestrales. La voz de Elena pareció responder y el bosque se extenderá hasta donde alcance la memoria del amor.